Nos vemos a diario con Eduardo Rivas, sin embargo es un gran gusto, es un enorme placer, un honor estar con él en este espacio. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, el gusto, gracias por la invitación, más allá de que uno, la verdad, se siente raro de este lado del mostrador. Es verdad, sí, ha pasado también al revés, pero lo cierto es que queríamos hablar contigo de algunas miradas más allá del fútbol, en atención a tu regreso de la Copa de las Confederaciones. Lo primero que has sentido seguramente es frío. Sí, sin dudas, el cambio es notorio, más allá de que uno siempre siente la necesidad del calor de los afectos, de estar nuevamente, el cambio del clima es notorio realmente. Sí, bueno, sí. y a propósito de eso, se jugó una Copa con altas temperaturas en algunos casos, y allí se había planteado, y empezamos a transitar por algunas cuestiones que tienen que ver con esa mirada más allá del fútbol, se había mencionado que ya parece ser salvaje esa extensión en el tiempo de juego a 120 minutos cuando hay alargues. Sí, es uno de los grandes temas, ¿no?, que tiene el fútbol en cuanto a la forma de definición. Mucho tiempo atrás y en las primeras ediciones de los mundiales se jugaba otro partido. Hoy en día, por cuestiones de calendario y por lo que entiende todo el mundo, indudablemente eso es imposible, pero indudablemente que, a ver, la FIFA buscó en su momento cambiar esa posibilidad estableciendo el tema del gol de oro, el famoso gol de oro, que cortaba abruptamente la chance de llegar a 30 minutos más de fútbol. Pero la prueba no fue buena tampoco, porque también se le quiso dar cierto tono de espectacularidad, que no caminó, que incluso hizo que los equipos fueran más defensivos en vez de ofensivos, que buscaran empatar en definitiva y no arriesgarse, y ahora se volvió a la vieja usanza de la media hora adicional, pero en condiciones en las cuales se juega bajo un clima tórrido, difícil. La verdad que es complicado y agrega un cansancio y una saturación física para los protagonistas que es complicada. De hecho, ahora en el sub-20 también se está planteando eso, ¿no?, que es una barbaridad. Sí, además con unas condiciones de clima peores y mucho más exigentes que lo que se vivió en Brasil. ¿Y es uno de los temas que va a estar seguramente en el análisis de la FIFA? Sí, se analiza porque hay un cuerpo técnico que es encargado de brindar todo tipo de informes, pero no sé qué vuelta le van a buscar al tema, ¿no? Bueno, la Copa de las Confederaciones, se dijo hasta el cansancio, era como un banco de pruebas para el Mundial. ¿Cómo habrá salido esa prueba si te pones en la piel del organizador? Y yo creo que en cuanto al gran examinador que es la FIFA en esto, que es el que domina indudablemente todo esto, creo que el boletín de calificaciones para Brasil marchó con unas cuantas observaciones. No solamente por el tema de las protestas, que fue un elemento adicional que se encontró esta Copa de las Confederaciones, a punto tal que en Brasil, un poco jocosamente y otro no tanto, se la denominaba la Copa de las Manifestaciones. Claro. Había cambiado allí popularmente de expresión y de denominación. Pero si nos olvidamos de ese ingrediente, que es difícil de hacerlo, pero nos vamos exclusivamente al tema organizativo, y tienen unas cuantas, por lo que vivimos además personalmente en algunas sedes, esencialmente en Recife, unas cuantas observaciones por parte seguramente del órgano rector, que es la FIFA, que para esto ha instrumentado. La Copa de las Confederaciones nació como un torneo organizado por quienes tienen mucho dinero, allá en el año 92, la Copa Rey Fahd, que en definitiva marcaba un enfrentamiento de algunos campeones. Después la FIFA vio la posibilidad de tomar ese banco de pruebas un año antes del Mundial, y en este caso creo que para Brasil hay, en cuanto al procedimiento, unas cuantas observaciones. Bueno, vamos a ver más adelante si se llegará a tiempo de pronto con esos ajustes necesarios. Estábamos viendo imágenes de lo que fueron esas protestas. En lo personal las viviste muy de cerca. Sí, claro, que también teníamos que, junto a Dardo Canavesi y en algún tramo de la Copa de las Confederaciones, Mario Berti y Alexis Núñez, evitarlas, ¿no? Porque indudablemente que era una complicación muy grande en cuanto al traslado. Por ejemplo, a ver, el partido con Brasil en Belo Horizonte era a las 4 de la tarde, con Dardo estábamos a las 10 de la mañana en el estadio porque el epicentro de la manifestación iba a ser muy complicado, y sin dudas que había aspectos desde el punto de vista de la seguridad, del control y hasta de la represión, que viéndolo, aún sin actuar, simplemente viéndolo, esperando la posibilidad de manifestación, la verdad, impresionaba. Bueno, a veces esas definiciones se plantean también como debates, si uno es periodista deportivo o es periodista exclusivamente. Lo cierto es que el periodista tiene el privilegio de estar a veces en acontecimientos de estas características y tiene esa veta de preguntarle al brasileño de a pie, Claro. ¿por qué esa manifestación? ¿Qué surgió de esa pregunta, Eduardo? Y fundamentalmente uno tiene la chance esencialmente con quienes, con los taximetristas, de repente con quien lo atiende en un restaurante, en eso como decías, bueno, el brasileño o el ciudadano de a pie. A ver, creo que la definición más elocuente le había dado un taximetrista, que era un poco el resumen del sentimiento. Nos decía, nosotros tenemos ahora estadios FIFA, y hacía referencia a que la FIFA exige para un mundial determinado tipo de estadio, determinadas condiciones. Hoy en día los estadios a ese nivel son muy parecidos en todo el mundo. Podés estar en Sudáfrica, Alemania, Brasil,
En cuanto a estadios no te das cuenta, más o menos son todos iguales. Estadios imponentes. Tenemos estadio FIFA. Si nosotros lo que queremos son hospitales FIFA, educación estilo FIFA. Esa era un poco la manifestación y la expresión popular del brasileño, que además mostraba mucha preocupación con un tema que estuvo vinculado con la protesta, que era el de la corrupción en la sociedad política brasileña. Claro, ese fue uno de los grandes temas también. Lo cierto es que la gente se volcó a las calles a manifestarse, al principio, digamos, pacíficamente, Sí. luego como que fue cobrando temperatura la situación. Sí, indudablemente complicándose. Muchos nos decían, y después empezaban las distintas versiones, que había infiltrados de un lado, infiltrados del otro, pro gobierno, contra gobierno. Lo cierto es que había una inmensa mayoría que protestaba pacíficamente, y esa inmensa mayoría era también muy joven, realmente, que también veía esa preocupación y que ellos mismos trataban de controlar a los exaltados, que llegó un momento que era imposible, y que además en Belo Horizonte, por ejemplo, atacó a distintos concesionarias de marcas automovilísticas, que fueron como puntos claves en el camino hacia el estadio de Mineirao, con manifestaciones que se tornaron, como decías, violentas, y que hacían que, por ejemplo, que para la final hicieron, los números impresionaban. Uno leía la cantidad de efectivos entre policiales y militares para la final en Río de Janeiro, casi 18.000 efectivos estaban destinados a la prevención y represión si es que se llegaba a ese punto. Bueno, y además había una sensación de que era el momento para demostrar que Brasil no es exclusivamente aquello de la samba y de la alegría, que hay un pueblo oprimido viendo estadios, no, viendo hospitales en condiciones absolutamente precarias. Parece que aprovecharon el momento. Sí, es decir, cuando creo que cuando todos escuchamos, y cuando hace unos años atrás Brasil fue designado sede del Mundial y en consecuencia también sede de la Copa de las Confederaciones, y tiene Río de Janeiro próximamente también los Juegos Olímpicos. Uno imaginaba la fiesta, nada más. Eran fiestas, decía Brasil, el pueblo, fútbol, una gran alegría, y no fue la sensación que tuvimos. Si bien sobre el final, evidentemente que disfrutaron la presencia de Brasil, campeón, y con todo lo que ello encierra, vivieron intensamente el partido de Brasil ante Uruguay, más allá de los nervios y esas cuestiones, pero no era un pueblo realmente metido en cuerpo y alma en la disputa de la Copa de las Confederaciones. Capaz que para el Mundial esto cambia y no sé, pero en cuanto a la Copa de las Confederaciones, era un pueblo que aprovechó esta circunstancia, que el mundo estuviera mirando por este evento deportivo hacia el Brasil para este tipo de expresiones, y no existió, la verdad, por lo menos en mi percepción, para nada esa locura deportiva porque el torneo se llevaba a cabo en Brasil. Bueno, de hecho después se fueron conociendo algunos detalles que también son indignantes, ¿no? A propósito de los indignados. Un vicegobernador que lleva a su familia en un avión oficial a ver la final, a ver el partido de Brasil-Uruguay, por Sí, ejemplo. claro, además esas cosas que a uno le sorprende y que cuesta, viendo la magnitud de los acontecimientos, porque me decís de repente lo hizo, no estaba bien que lo hubiera hecho, pero en el primer partido de Brasil, y después viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero ya viste cómo estaba la cuestión, y parece, bueno, no importarle absolutamente nada de lo que estaba pasando en torno al torneo y lo que estaba reclamando en definitiva el pueblo brasileño. Bueno, contrarreloj para el próximo Mundial. ¿Se llegará en tiempo y forma? Yo creo que, Daniel, la realidad es diferente, obviamente en todas las ciudades. Hay ciudades como Curitiba que tienen un orden de por sí, que va más allá de lo que es la realidad sudamericana, por ejemplo. Pero en lo que concierne a la presencia nuestra, siguiendo Uruguay, que fueron las sedes de Recife, de Salvador y Belo Horizonte, hay algunas que a mí me parece, la verdad, ojalá me equivoque, pero en la de Recife puntualmente a mí me queda la impresión que no le da el tiempo. Porque el estadio lo habilitaron, bueno, obviamente cumplía con determinados requisitos o mínimos requisitos. Veía las imágenes, la televisión, la tribuna, estaba todo bien, pero por dentro era increíble todo lo que le faltaba al estadio para terminarlo. Pero además no solamente eso, el acceso al estadio, desde la zona en la cual estaba Uruguay, una zona vinculada, cercana a la Rambla, en Recife, 17, 18 kilómetros era, a mí me costaba creer el estado en el cual estaba la carretera, la ruta. Pero no era que estuviera baches, tenía, la verdad, eran cráteres en vez de baches, muy mal señalizada, y con una ciudad que está absolutamente, creo que pasa en todas las ciudades de Brasil, desbordada en cuanto al parque automotor. Y las calles no pudieron acomodarse a esa realidad, y eso hace que los embotellamientos sean impresionantes. Uruguay un día fue a entrenar al centro del entrenamiento de Recife, del Club Recife, y quedó atascado a las delegaciones uruguayas en el tránsito. Y le costaba mucho a la policía poderlo hacerlo circular al ómnibus porque era realmente imposible. Y bueno, eso hizo que en definitiva también todos vieran con mucha preocupación esa realidad de Recife, donde a mí me queda la impresión que
Para lo que exige un mundial me parece que no llegan en tiempo y forma. Bueno, para el transporte público, por ejemplo, un elemento detonante fue precisamente las condiciones en las que viajan los brasileños a diario. Y después nos vamos acercando como a esa sensación de que va a ser fácil llegar a Brasil para el próximo mundial, pero está carísimo. Además, o sea, para los que están haciendo planes, es un país que hoy está carísimo. Hoy, para nuestras posibilidades o para la realidad económica de los uruguayos, es caro. Es caro el transporte. Movilizarse en taxímetro, la verdad, es caro. Después el otro ingrediente esencial de la comida, caro también. Hay que pensar realmente en un desembolso importante. O sea, como si viajáramos a Europa, digamos. Sí, como sí, no hay, ahí está, puede ser. Sí, no hay, en ese sentido no hay mucha diferencia. Bueno, decíamos banco de prueba para el Mundial, también para Uruguay. Esto resultó tonificante en la medida en que parece que se encontró el camino como para seguir avanzando en la eliminatoria. Sí, indudablemente que la eliminatoria marca de por sí, como estamos ubicados, ya una exigencia extrema. Pero estuvo bueno para Uruguay porque me parece que fue un volver a ser o a poder ser. Claro, todo esto de la Copa de las Confederaciones no hubiera tenido sentido si Uruguay no le hubiera ganado un partido decisivo a Venezuela. El mes de junio fue positivo para Uruguay, eso creo que está claro. Se ve que hay mucho de historia ahí también. Más o menos por allí puede ser, pero en cuanto a que, bueno, gana un partido esencial, más allá de la victoria amistosa frente a Francia, pero gana ese partido esencial frente a la selección de Venezuela en Puerto Ordaz, que si no nada de esto serviría. Y después creo que eso le da un aire y lo tonifica al equipo. Y creo que es indudable que cuando este equipo, con este cuerpo técnico, tiene una cantidad de días de convivencia, el equipo crece en rendimiento. No será espectacular, porque además creo que el equipo sabe que no tiene margen para ser espectacular, que tiene que ser muy utilitario para sacar provecho de las circunstancias. Pero sí es un equipo que crece en rendimiento y crece en confianza. Ahora, eso es entonces ver el vaso medio lleno, es decir, que cuando el grupo está unido durante algunos días, el resultado deportivo se da. ¿Qué sucede entonces ante esta instancia contra Perú? Sí, claro, indudablemente aquí hay que esperar entonces a que esta memoria, que va a ser mucho más cercana desde el punto de vista colectivo, habida cuenta de la experiencia frente a lo que representó la Copa de las Confederaciones, pueda rezar signos y de alguna manera llegar con mejores posibilidades futbolísticas, más allá de lo que plantea el comienzo de temporada, porque eso es lo que van a estar viviendo. Para los peruanos será más o menos lo mismo, pero el plantel uruguayo en cuanto a que la temporada en Europa, donde están la mayoría de los integrantes, estará comenzando. Y eso puede plantear algún interrogante en cuanto a rendimiento futbolístico, que no será el más alto indudablemente por esa condición. Pero bueno, hay que afrontarlo de esa manera. Bueno, cualquier grupo humano está mucho tiempo trabajando y empieza a denotar fisuras, más allá de lo que puede llegar a ser una cohesión necesaria, vital. ¿Habías notado como ciertas fisuras en ese grupo? No básicamente, a ver, es decir, lo que uno podía haber notado, sí había una fisura quizás en el rendimiento, que eso fue notorio, deportivo a lo largo de la eliminatoria, pero ahí no teníamos la chance de constatar el convivir diario, porque era de repente o en el exterior o aquí, estar un par de días y jugar. Ahora, cuando retomamos el contacto diario con los futbolistas durante un tiempo medianamente prolongado, la verdad que uno notó un clima similar a lo que se vivió en Sudáfrica, a lo que se vivió en la Copa América. Un equipo muy profesional, muy correcto, que mantuvo ese comportamiento que había tenido de manera destacable, por ejemplo, con los medios periodísticos, atendiendo de una forma determinada, pero sin salirse de ese cauce. Bueno, y en lo deportivo, ¿qué te llamó la atención? Por ejemplo, esa performance bastante esperada en principio por algunos contra España, pero después jugando un partido maravilloso contra Brasil, por ejemplo. Sí, son esas cosas maravillosas también que tiene el fútbol, ¿no? Donde ningún partido es igual a otro, por más que digas, bueno, si por ejemplo Uruguay juega de esta manera ante España, Brasil juega de esta manera ante Uruguay, ¿cómo jugará ante España? Y es otra historia diferente. Yo creo que capaz, no sé si la palabra es que lo respetó demasiado Uruguay a España, y eso hizo que el elenco español fuera dominador absoluto del partido, pero también cabía, por ejemplo, respetar al conjunto brasileño, y fue una historia muy distinta. Me parece que la victoria ante Nigeria fue importante para que el equipo se soltara más y se mostrara más firme en la cancha. Contra Italia hubo un buen partido también. Contra Italia también, sí, hizo un buen partido. Mereció haberlo ganado, por encima que uno diría, bueno, Italia estaba más cansado que Uruguay, toda la historia, pero creo que mereció haberlo ganado en definitiva. Lo cierto es que el equipo mostró un crecimiento en el rendimiento, y que además para Brasil nos gana más de las veces que nosotros ganamos a ellos, pero creo que hay una constatación que
somos complicados. Para Brasil nunca es sencillo enfrentar a Uruguay. Es una realidad que ellos también viven internamente. Bueno, escuchar a Scolari después del partido diciendo que fue el más emocionante de los últimos años era también tonificarle el ánimo al uruguayo, digamos. Sí, claro, sí, sin duda, sí, porque indudablemente creo que los partidos sabemos cómo se definen, pero en cuanto a merecimiento era un partido que iba directamente para el empate al cabo de los 90 minutos. Y ahora, ante Perú, ¿cuál es el equipo que debe afrontar el desafío? ¿El de la actitud de Puerto Ordaz o el de la Copa de las Confederaciones? ¿Una mezcla? En fin. Sí, yo creo que va a haber una mezcla en ese sentido, porque además una cosa es la Copa de las Confederaciones, de repente el televidente dirá, es un solo deporte que tiene las mismas reglas, que no van a cambiar en cuanto a la extensión del partido y en cuanto a la forma de definición, pero una cosa es un torneo de estilo Copa de las Confederaciones y una cosa muy diferente es el tema de la eliminatoria, en la cual es imposible que el futbolista pueda abstraerse totalmente del entorno, de cómo Perú, como Lima va a recibir a Uruguay. Y creo que en definitiva va a tener que ser una mezcla de lo que significó Puerto Ordaz, con un equipo que va a tener que estar muy atento. Perú tiene un interesante juego ofensivo, pero también tiene debilidades defensivas que me parece que incluso hasta hoy en día Venezuela no las tiene, y eso va a tener que aprovechar. Bueno, por Twitter un televidente, Mateo Eraña, me dice: AUF pidió organizar el Mundial Femenino Sub-17 en 2016. Visto esto del 2030, ¿es viable, por ejemplo? Ya pensando en el... Sí, yo creo que ese tipo de exigencias, por ejemplo, para la AUF son necesarias, para ir acercándose, ¿no? Claro. a una instancia para la cual hoy en día, como un mundial, parecemos estar, muy lejos, ¿no? Con todos los problemas que tenemos en el fútbol doméstico y como los que tiene Argentina, parecemos estar muy lejos. Pero es un camino que debe transitar un mundial femenino, un mundial juvenil, veremos. Bueno, ¿y la Celestita? ¿Cómo la ves ahora? Porque ahí también muchos están viendo esa posibilidad del recambio, ¿no? O sea, esta gente seguramente, la de la Sub-20, será el futuro Uruguay mayor. Sí, hay muchos de esta generación que fueron finalistas en el torneo mundial sub-17, por ejemplo, claro. 2 años atrás, y es un ingrediente que habla también de un camino que ha marcado el cuerpo técnico de la mayor. Cuando Tavares asume en el año 2006, y creo que no nos damos cuenta, ¿no? Porque los uruguayos somos muchos también de detenernos, y está bien, porque somos muy apasionados, en el día a día o en el minuto a minuto del partido, si Tavares demoró o no en hacer un cambio, si puso a fulano y debió haber puesto a Perengano, pero hay una mirada macro que es la que hace que Tavares que esté al frente de la selección hace 6 años. Nunca antes había pasado algo así, ¿no? No, que 7 años, en el 2006 que comenzó. Es muy difícil encontrar en este proceso, es decir, de repente años atrás, muchos años atrás, Juan López tiene una prolongación importante, pero no había una competencia tan significativa. De repente de un mundial a otro, capaz que la selección jugaba 10 partidos entre 4 años. Hoy en día es muy intenso. Y este cuerpo técnico es el que comanda todo el trabajo y la tarea de las divisiones juveniles. Claro. Tavares asumió como técnico de la mayor, pero también como responsable de todas las selecciones, en una tarea que quizás en un futuro capaz que él salga de la mayor y ¿por qué no aprovechar esta experiencia de Tavares? Y me parece que esto es el proceso y el resultado también de una tarea, la verdad, muy seria, muy programada y que le permite a Uruguay, por ejemplo, ser ahora el único sudamericano en este mundial, entre los 4, en un mundial en el cual no están ni Argentina ni Brasil. Claro. Berseri es parte entonces de este cuerpo técnico, digámoslo en términos generales. Se transformó en parte del cuerpo técnico. Hay no una curiosidad, pero decir, no era un hombre que había sido pedido por Tavares. Por Tavares, claro. Pero bueno, después sí fue obviamente respaldado por Tavares, porque incluso hubiera sido hasta relativamente fácil quitarlo del cargo cuando Uruguay no anduvo bien en el sudamericano, en el Mundial Sub-20 del 2011 en Colombia. Le pegan durísimo a Berseri, ¿estás de acuerdo con esa crítica? Es que, claro, a veces a uno le queda la sensación que Berseri no le saca todo el juego o todo el jugo que puede tener un equipo uruguayo, por ejemplo, desde el punto de vista ofensivo. Como que a veces el equipo queda corto, pero ahora ha reiterado en 3 ocasiones el planteo, el equipo, y el equipo le ha respondido. Parece haber encontrado el equipo, por más que a uno a veces también le queda la sensación que Nicolás López, un delantero formidable, a veces quede muy solo en el ataque. Bueno, apelando a aquella frase de Tavares, ¿no? El camino es la recompensa, ¿ya no se está valorando tanto el camino, sino más bien el resultado, Eduardo? Sí, somos muy de esos también los uruguayos, ¿no? Somos muy de esos, de valorar mucho más el resultado y de detenernos en eso. Nos cuesta mucho tener esa mirada macro, pero no solamente al hincha de repente apasionado, al dirigente también. Bueno, y está ya en el final, a cuenta de seguir hablando algún día, este contraste fenomenal, ¿no? Un fútbol local totalmente deprimido.
y que el tema de las selecciones uruguayas y esta realidad es casi increíble de poder explicar. Se puede entender a raíz de un país que sigue dando buenos futbolistas. Uno cuando a veces lo veía en el enfrentamiento y por más que uno estaba metido en el relato, igualmente va repasando mentalmente de lo que significa un país como Brasil, con casi 200 millones de habitantes, con todo lo que ello encierra, con casi todos soñando ser futbolistas y la enorme cantidad que tiene y que Uruguay le haga a un partido, es increíble. Pero lo que ha hecho la selección con un proceso metódico de trabajo es muy importante. Obviamente no es el reflejo de una realidad interna complicada, con enorme cantidad de inconvenientes, con equipos que no pueden hacer frente a sus presupuestos económicos, que son muy limitados, y soñando y rezando para que Uruguay pueda llegar a la Copa del Mundo por ingresos que a su vez todos sabemos que no le van a cambiar la historia o la vida, económicamente hablando, a la mayoría de los clubes. Bueno, la última perlita de este collar parece ser que fijarán los partidos estos por el ascenso para el miércoles, el día que juega Uruguay, por ejemplo. Ya está fijado. Sí, entre martes y miércoles, capaz que algunos lo cambian, no sé, bueno, el horario por lo menos. Ojalá que haya coherencia. Eduardo, ha sido un gran gusto. Con muchísimo gusto, la verdad. Por más, como decía al principio, de estar del otro lado del mostrador significa algo medio raro, pero la verdad que con mucho gusto. Lindísimo conocer tanto de fútbol con la mirada de Eduardo Rivas. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebolivar. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.